Hay un punto de luz en la constelación de Leo que no podrías ver a simple vista, ni siquiera con unos prismáticos. Es una estrella pequeña, roja, tranquila, una entre los cientos de miles de millones que forman nuestra galaxia, y alrededor de ella, demasiado tenue para distinguirlo, gira un mundo. Está tan lejos que la luz que ahora mismo entra por la lente de nuestros telescopios salió de allí hace 124 años. Cuando esa luz inició su viaje, en la Tierra todavía no existían los aviones. Y durante todo ese tiempo, mientras nacían y morían generaciones enteras de seres humanos, esa luz siguió cruzando el vacío, paciente, callada, transportando un secreto que nadie había sabido leer hasta hace muy poco. Quiero que te acomodes y que vengas conmigo hasta ese lugar. No hay prisa. Vamos a hacer este viaje despacio, capa por capa, hasta llegar al borde exacto de una de las preguntas más antiguas que se ha hecho nuestra especie. Porque hace poco, cuando el telescopio espacial James Webb apuntó su espejo dorado hacia ese mundo lejano y descompuso su luz en colores, encontró algo escondido en el aire de ese planeta. Una huella química muy concreta. Una molécula que, aquí en la Tierra, después de más de un siglo estudiándola, solo sabemos fabricar de una manera, a través de la vida. Al final de este viaje vas a entender por qué un solo dato, una pequeña muesca, en un gráfico de luz, ha tenido a la comunidad científica discutiendo durante más de un año sin ponerse de acuerdo. Vas a entender por qué algunos lo llaman la pista más fuerte que hemos tenido jamás, de que no estamos solos, y por qué otros, igual de serios, igual de inteligentes, piden calma y advierten que todavía podríamos estar equivocándonos. Y vas a entender algo más sutil y más bonito. Vas a entender cómo se busca vida en otro mundo cuando ese mundo está tan lejos que ningún ser humano lo tocará jamás. Respira. El viaje empieza ahora. Era una tarde corriente en la Universidad de Cambridge, cuando los nuevos datos llegaron al ordenador de Niku Madhusudan. Llevaba meses esperándolos. Su equipo había hecho algo que rozaba lo imposible: convencer al comité que reparte el tiempo del telescopio más caro y más codiciado de la historia para que dedicara unas horas preciosas a mirar fijamente un único punto de luz, a 124 años de distancia, y le pidiera una tarea casi absurda por lo ambiciosa: leer la composición del aire de un planeta extraterrestre, no fotografiarlo, leer su atmósfera, molécula a molécula, a través de un océano de oscuridad. Madhusudan abrió el archivo y se quedó muy quieto. En el largo torrente de números apareció una forma que reconoció enseguida, una caída suave, en la luz de la estrella, justo en las longitudes de onda, donde absorbe una sustancia llamada sulfuro de dimetilo. En la Tierra, esa molécula tiene un único origen conocido a gran escala. No la producen los rayos, no la producen los volcanes en cantidades que importen. No surge sola de la química del aire, la fabrica la vida. En concreto, unas criaturas diminutas que flotan en nuestros océanos, el fitoplancton, ese polvo verde microscópico que tiñe el mar y que, sin que casi nunca pensemos en ello, fabrica buena parte del oxígeno que respiramos. Verificaron los números. 1 vez, 2, 10. La forma seguía allí. Los cálculos decían que había alrededor de un 99,7% de probabilidad de que algo en el aire de ese mundo estuviera produciendo esa señal, y de que no fuera un simple capricho del azar. En casi cualquier conversación cotidiana, una cifra así suena a certeza absoluta. Si un médico te dijera que un tratamiento funciona el 99,7% de las veces, lo aceptarías sin dudar. Pero en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ni siquiera eso basta. Todavía no. Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña, porque dentro de esos mismos datos había una segunda posibilidad agazapada, una que nadie podía descartar. Algo capaz de confirmar el hallazgo del siglo, o de desmontarlo en silencio, sin hacer ruido. El planeta tiene un nombre que parece una matrícula: K2-18b. No es un mundo pequeño y rocoso como el nuestro. Es bastante más grande, bastante más pesado, y está envuelto en una atmósfera densa de hidrógeno, el gas más ligero y más abundante del universo.
Algunos científicos sospechan que, debajo de ese cielo de hidrógeno, se extiende un océano inmenso de agua líquida. Otros piensan que la superficie está demasiado caliente y que cualquier océano se habría convertido en una niebla hirviente. Lo que nadie discute es que algo en ese planeta está generando una molécula que en la Tierra solo sabemos asociar a la presencia de seres vivos, y en cantidades que, si los datos preliminares son correctos, dejan pequeño a todo lo que producen juntos los océanos de nuestro planeta. El equipo pasó semanas preparando el anuncio. Sabían lo que iba a ocurrir en cuanto pulsaran el botón. Sabían que los titulares serían enormes, que los periodistas llamarían, que millones de personas que han pasado la vida preguntándose si hay alguien más ahí fuera, tendrían por fin un motivo concreto para la esperanza. Y sabían, con la misma claridad, que otros científicos se prepararían para desmontar su trabajo molécula a molécula. Cuando el artículo se publicó en la revista The Astrophysical Journal Letters, ocurrió exactamente eso. Para algunos, fue la detección más importante de la historia de la astronomía. Para otros, un error a la espera de ser desenmascarado. Ambos bandos tenían datos. Ambos tenían razones, pero coincidían en una sola cosa. Ese punto de luz solitario en la constelación de Leo se había convertido, de pronto, en el objetivo más importante de todo el cielo nocturno. Para entender por qué, tenemos que abandonar la Tierra. Tenemos que viajar hasta el propio K218b y mirar de cerca qué clase de mundo nos espera al otro lado de ese rayo de luz. Si pudiéramos subir a una nave, el nombre describe exactamente lo que son. Mundos más grandes que la Tierra y más pequeños que Neptuno. Lo curioso es que en nuestro propio sistema solar no existe ni uno solo. Tenemos planetas rocosos pequeños, como el nuestro o Marte, y tenemos gigantes de gas enormes, como Júpiter y Saturno. En medio, nada, un hueco. Y sin embargo, cuando salimos a explorar el resto de la galaxia, descubrimos que los subneptunos son uno de los tipos de planeta más comunes que existen. Resulta que el raro, el caso extraño, es nuestro propio sistema solar. Este subneptuno, en particular, es unas 2,5 veces más ancho que la Tierra. Puede parecer poco, pero el volumen crece muy deprisa con el tamaño, y la masa todavía más. K218b pesa alrededor de 8,5 veces lo que pesa nuestro planeta. Si de algún modo pudieras pararte sobre una superficie sólida allí, suponiendo que la tuviera, la gravedad tiraría de ti con una fuerza tal que cada paso se sentiría como cargar a otra persona de tu mismo peso sobre la espalda. Levantar un brazo costaría. Caminar sería trabajo. El cuerpo entero notaría el peso de ese mundo. La superficie misma es un misterio que quizá nunca resolvamos del todo. El planeta está envuelto en esa espesa capa de hidrógeno, y el hidrógeno actúa como una niebla que jamás se disipa. El telescopio Webb no puede ver a través de ella para fotografiar lo que hay debajo. Solo puede analizar lo que está mezclado dentro de esa niebla. Y es justamente esa mezcla la que ha dejado perplejos a los científicos. Dentro del manto de hidrógeno, el Webb ha encontrado metano, ha encontrado dióxido de carbono, ha encontrado vapor de agua y ahora, posiblemente, sulfuro de dimetilo. Cada una de esas moléculas cuenta una parte de la historia y juntas dibujan un retrato que, según los manuales, no debería existir. Un subneptuno corriente tendría que ser una especie de Júpiter en miniatura, que no llegó a crecer del todo. Un mundo aplastado por su propia gravedad, sin agua donde nadar, sin nada vivo. Pero los gases de K2-18b encajan mejor con un modelo mucho más raro y mucho más sugerente. Un modelo en el que el planeta esconde, bajo su cielo de hidrógeno, un océano profundo de agua líquida. Si ese océano existe, no se parecería a ninguno que hayamos imaginado. No habría playas, porque no habría costa. Quizá no habría siquiera un fondo sólido, solo agua que desciende cientos de kilómetros, volviéndose más densa, más oscura y más caliente a medida que baja. Y sobre ese mar, el cielo no sería azul. El hidrógeno dispersa la luz de otra forma, y bajo el resplandor rojizo de su estrella,
El firmamento tendría tonos apagados, quizá un rosa pálido, quizá un naranja turbio, como un atardecer que nunca termina de caer. El planeta se encuentra en lo que los astrónomos llaman la zona habitable de su estrella. Es esa franja estrecha de distancias en la que el agua podría mantenerse líquida sin congelarse ni hervir. Sobre el papel, las condiciones permiten la vida. La pregunta que ha consumido a científicos de medio mundo durante los últimos años es si la vida realmente aprovechó esa oportunidad. Y hay un detalle que vuelve la pregunta aún más inquietante, porque la estrella de K218b no se parece en nada a nuestro Sol tranquilo y amarillo. Es una enana roja, pequeña, fría, de un color rojo profundo y melancólico, y tiene mal carácter. Pero esa estrella merece que nos detengamos en ella, porque su comportamiento podría decidir si algo, en aquel mundo, ha logrado sobrevivir. Las enanas rojas son, con diferencia, el tipo de estrella más común de la galaxia. De cada 4 estrellas que imagines en la Vía Láctea, 3 pertenecen a esta categoría de pequeños astros rojizos. Nuestro Sol amarillo, otra vez, es la excepción. Pero que algo sea común no significa que sea amable. Una enana roja apenas tiene la mitad del diámetro del Sol, a veces menos, y arde mucho más fría. Su luz es débil, su calor es tenue. Para recibir algo de energía, un planeta tiene que orbitar muy cerca de ella. IK218b orbita tan cerca que un año entero, una vuelta completa alrededor de su estrella, dura apenas unos 33 días terrestres. Imagina cumplir años cada mes. Imagina, si a K218b le ha pasado eso, una mitad del planeta viviría en un día eterno, con la estrella roja clavada en el mismo punto del cielo, y la otra mitad permanecería sumida en una noche sin fin. No habría amaneceres, no habría atardeceres, solo un muro de luz inmóvil de un lado y un manto de oscuridad permanente del otro, y entre ambos una delgada franja de penumbra perpetua, una especie de eterno crepúsculo. Algunos investigadores piensan que es precisamente en esa franja donde el día y la noche se encuentran para siempre, donde la vida tendría su mejor oportunidad. Aún no sabemos si el planeta está anclado de ese modo. Es posible que su cielo de hidrógeno reparta el calor de una mitad a otra y suavice los extremos. Pero hay otro problema con las enanas rojas, y este es más violento. Estas pequeñas estrellas tienen rabietas. Lanzan estallidos de energía, llamaradas, que pueden ser cientos de veces más potentes que cualquier cosa que produzca nuestro Sol. Un planeta tan cercano recibe esos golpes una y otra vez. La radiación impacta contra su atmósfera. Las partículas cargadas arrancan poco a poco las capas más altas del aire. Y a lo largo de millones de años, un planeta pequeño y de atmósfera frágil puede quedarse desnudo, calcinado, sin nada que lo proteja. Hasta ahora, K218b ha aguantado el asedio. Su manto de hidrógeno sigue ahí, y eso lo ha medido el Webb. Ya es una buena noticia por sí sola, porque significa que el planeta ha sabido conservar su atmósfera a pesar de tener un vecino estelar tan temperamental. La pregunta que queda en el aire es cuánta de esa radiación llega hasta abajo, hasta la superficie, y si algo allí ha podido esconderse de ella. Y aquí la teoría del océano profundo se vuelve preciosa, porque el agua es uno de los mejores escudos contra la radiación que conoce la física. Bastan unos pocos metros de agua para frenar los rayos más peligrosos. Si K218b esconde de verdad un océano global, cualquier criatura diminuta que nadara unos metros por debajo de la superficie estaría protegida, oculta, a salvo en aguas oscuras, mientras las tormentas de su estrella rugen muy arriba. Es una imagen serena, casi un cuento. Pero probar un cuento como ese, a 124 años luz, exige inventar una forma de ver lo invisible. Para entender cómo lo logró el telescopio Webb, imagina 3 cosas muy sencillas: una linterna, un frasco de perfume y una hoja de papel blanca. Enciendes la linterna y haces pasar su luz a través del frasco antes de que llegue al papel. La luz lo atraviesa, sí, pero algo cambia por el camino. Las sustancias del perfume absorben pequeñas porciones de esa luz, y cada sustancia se queda con colores distintos. Si miraras con mucho cuidado
qué colores faltan en la luz que llega al papel, podrías deducir qué había dentro del frasco, sin haberlo abierto nunca. Esto, en esencia, es lo que hacen los astrónomos con las atmósferas de los planetas. En esta versión cósmica del experimento, la linterna es la estrella, el frasco de perfume es la atmósfera del planeta, y el papel es la cámara del telescopio Webb. Cuando K218b pasa por delante de su estrella, un evento que los astrónomos llaman tránsito, una delgada franja de luz estelar atraviesa el borde de su atmósfera antes de llegarnos. Las moléculas de ese aire se quedan con ciertos colores muy concretos, y para cuando la luz alcanza los instrumentos del Webb, el espectro llega con pequeñas muescas, diminutas, casi imperceptibles, pero ahí están, y cada molécula deja un patrón de muescas único, como una firma. El agua deja la suya, el dióxido de carbono otra, el metano la suya, y el sulfuro de dimetilo, la molécula que acaparó los titulares, deja una huella que ninguna otra sustancia común imita del todo. La única manera de leer estas firmas es esperar al tránsito y atrapar ese breve instante de luz filtrándose por el cielo del planeta. Cada tránsito de K218b dura solo unas horas. Después, el planeta se esconde tras la estrella y la oportunidad desaparece hasta la siguiente vuelta, 33 días más tarde. El Webb ha capturado varios de esos tránsitos, usando distintas cámaras para descomponer la luz en cientos de bandas de color. Y luego los ordenadores comparan ese patrón con una enorme biblioteca de moléculas conocidas. Si la coincidencia es buena, los científicos pueden hablar de una detección. La primera gran detección llegó en 2023. El Webb identificó metano y dióxido de carbono en el aire de K2-18b, con una claridad notable. Eso ya era una noticia importante, porque significaba que la atmósfera de ese planeta no era el simple globo de hidrógeno vacío que muchos esperaban. Allí arriba estaba ocurriendo química de verdad, pero enterrado en aquellos datos había también un susurro, una forma débil, fantasmal, que casi encajaba con el sulfuro de dimetilo, demasiado débil para afirmar nada. El equipo no dijo que hubiera encontrado vida, solo mencionó una posibilidad, con prudencia, y pidió más tiempo de observación para volver a mirar con otra cámara, en otro rango de colores. Si el susurro era real, volvería a aparecer. Si era solo ruido, se desvanecería. Y aquí, para entender por qué ese susurro encogió el corazón de tantos científicos, tenemos que volver a casa por un momento. Tenemos que volver al mar. Si alguna vez has caminado por la orilla de la playa y has notado ese olor penetrante, salado y un punto dulzón que trae la brisa desde las olas, ya conoces el sulfuro de dimetilo sin saberlo. La mayoría de la gente lo describe como el olor del mar. Los científicos lo llaman, con cariño, el olor de la vida, porque lo que hueles no es la sal, que no tiene olor, no es la arena, no son exactamente las algas. Es un gas que liberan billones de criaturas verdes microscópicas que flotan justo bajo la superficie del agua. El fitoplancton. Cada una de ellas es invisible a simple vista, pero juntas cubren extensiones inmensas de cada océano del planeta. Y a la deriva, bajo la luz del sol, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, igual que las plantas de tierra firme. Cerca de la mitad del oxígeno de cada respiración que haces viene de ellas. Son el motor silencioso de nuestro mundo. Y como parte de su química diaria, sueltan al aire ese gas, el sulfuro de dimetilo. La escala del proceso cuesta de imaginar. Los océanos de la Tierra emiten millones de toneladas de ese gas cada año. Sube, se mezcla con las nubes, participa en la formación del clima. Algunas aves marinas lo usan incluso como un mapa olfativo, siguiendo su rastro mar adentro, para encontrar las zonas donde abunda el alimento. Sin esas criaturas diminutas, el olor del mar, ese olor que asociamos con la calma y las vacaciones, sencillamente no existiría. Y aquí es donde la historia se anuda con K2-18b. Después de más de un siglo de estudiarlo, los químicos solo han encontrado una fuente fiable y abundante de este gas en la Tierra: los seres vivos. Los volcanes no lo producen en cantidades que cuenten. Los rayos tampoco.
La química corriente del aire no lo fabrica de la nada. Para impregnar toda una atmósfera de sulfuro de dimetilo, en nuestro planeta hace falta vida. Hacen falta océanos llenos de fitoplancton, soltándolo día tras día, sin descanso. Por eso, la comunidad científica se conmovió tanto cuando el Webb encontró esa misma firma en el aire de un mundo alienígena. Y hay un detalle que lo vuelve todavía más vertiginoso. La cantidad que parece haber en K218b es colosal. Los datos preliminares apuntan a niveles miles de veces superiores a los que producen los océanos de la Tierra. Si la señal es real, ese planeta no está fabricando el gas a duras penas. Está, por así decirlo, inmerso en él. Imagina un océano tan repleto de vida microscópica que el aire por encima, hasta muy arriba, huele a biología. Es una imagen emocionante. Y es, exactamente, el tipo de afirmación que pone nerviosos a otros científicos. Porque cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, el universo casi siempre guarda un giro inesperado. Y el primer giro llegó enseguida, en forma de una pregunta justa. Si la Tierra es el único lugar donde sabemos que la vida fabrica esta molécula, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay otra manera de producirla? Quizá en una atmósfera rica en hidrógeno, con una química rara que nadie ha sabido reproducir todavía en un laboratorio, el sulfuro de dimetilo se forma solo. Quizá un cometa cargado de azufre lo dejó allí al estrellarse. Quizá existe un proceso en el que nadie ha pensado aún. No son preguntas malintencionadas. Son las preguntas correctas, las que mueven la ciencia hacia adelante. Y por ahora, nadie tiene una respuesta definitiva para ninguna de ellas. Antes de que cualquier equipo pueda pronunciar la palabra vida, tendrá que recorrer cada uno de esos giros, uno por uno, y despejar cada duda. La historia de cómo empezó esa verificación nos lleva un par de años atrás, a un momento mucho más callado, mucho menos espectacular que el del gran anuncio. 2 años antes de que los titulares dieran la vuelta al mundo, el equipo de Madhusudan estaba mirando un conjunto de datos distinto y mucho más modesto en sus ambiciones. El telescopio Webb llevaba poco más de un año funcionando. Sus cámaras todavía se estaban poniendo a prueba con objetivos reales, aprendiendo a hacer lo que ningún instrumento anterior había hecho. K2-18b era uno de los planetas de aquella lista temprana, y la primera ronda de observaciones tenía un objetivo sencillo, casi humilde: confirmar que el planeta tenía una atmósfera de verdad, identificar los gases básicos, ver si había agua. Para eso, usaron las cámaras de infrarrojo cercano del Webb, las que captan los colores que viven justo más allá del rojo que puede ver el ojo humano. Atraparon la luz de la estrella mientras se filtraba por la atmósfera del planeta durante un tránsito y descompusieron esa luz en sus colores. Lo que encontraron fue mucho más rico de lo que nadie esperaba. Los datos mostraban metano con una señal fuerte, tan fuerte que los científicos la calificaron de 5 sigma. Esa expresión, 5 sigma, va a acompañarnos durante todo el viaje. Así que quédate con ella. De momento basta con saber lo que significaba en aquel caso. La probabilidad de que ese metano fuera una casualidad del azar era inferior a una entre 1.000.000. Estaba, sin ninguna duda, razonable en el aire de ese mundo. Encontrar metano en una atmósfera alienígena ya emociona por sí solo, porque en la Tierra la mayor parte del metano procede de la biología, de las vacas, de los pantanos, de los microbios que viven sin oxígeno. Existen fuentes que no tienen nada que ver con la vida, claro, pero el metano lleva mucho tiempo considerándose una especie de susurro que a veces delata su presencia. Hallarlo en K2-18b convirtió al planeta, de inmediato, en un objetivo de máximo interés. Y junto al metano apareció también dióxido de carbono, con una confianza algo menor, pero todavía clara. Ese fue el segundo gran hallazgo, y el motivo es sutil. El metano y el dióxido de carbono tienden a reaccionar entre sí con el tiempo y a anularse mutuamente. Encontrarlos juntos, los dos, en cantidades apreciables, suele indicar que algo los está reponiendo de forma continua. En la Tierra, otra vez,
Ese algo es la vida. Fue la primera vez en la historia que se detectaban moléculas basadas en carbono en la atmósfera de un planeta situado en la zona habitable de su estrella. Un hito por derecho propio, pero escondida en esos mismos datos, el equipo vio una protuberancia extraña en el gráfico, una pequeña joroba en una longitud de onda muy concreta, que no encajaba con el metano, ni con el dióxido de carbono, ni con el agua. Al analizarla con cuidado, descubrieron que coincidía, de manera aproximada, con la firma del sulfuro de dimetilo, la misma molécula que las criaturas de nuestros océanos bombean al cielo. El ajuste era impreciso, la forma irregular. La señal era tan débil que apenas se sostenía en pie. Zona habitable era una noticia enorme. Se publicaron artículos, empezaron los debates. Los escépticos señalaron la debilidad de la señal. Los más entusiastas recordaron cuántos grandes descubrimientos de la historia empezaron así, como un indicio frágil enterrado en datos ruidosos, esperando a que alguien volviera a mirar. Para Madhusudan y su equipo, el siguiente paso estaba clarísimo. Necesitaban observar otra vez, pero con una cámara distinta, en un rango de luz diferente. Una prueba independiente. Porque si el gas estaba de verdad allí, debería dejar también su huella en otra parte del espectro, captada por otro instrumento que no compartiera los mismos defectos ni las mismas manías que el primero. El instrumento que necesitaban se llama MIRI, las siglas en inglés de Instrumento de Infrarrojo Medio. Y MIRI es una de las piezas más singulares jamás enviadas al espacio. Mientras las demás cámaras del Webb captan colores cercanos al rojo, MIRI ve mucho más allá, en una zona del espectro que para nosotros sería puro calor invisible. Y ahí está su particularidad. La luz del infrarrojo medio es, dicho de forma sencilla, calor. Cualquier objeto templado brilla en ese rango. Las estrellas, los planetas y también la propia cámara, si se le permite. Para fotografiar el débil calor de un mundo a billones de kilómetros, hay que silenciar antes cualquier fuente de calor cercana, incluida la del propio instrumento. Por eso MIRI vive enfriada, dentro del Webb, a una temperatura de unos 266 grados centígrados bajo cero, apenas unos grados por encima del cero absoluto, el frío más extremo que permite la física, más fría que Plutón, más fría que los rincones más oscuros que hay entre las estrellas. Lleva su propio refrigerador a bordo solo para mantenerse así de helada, porque de lo contrario se ahogaría en su propio calor y no podría ver nada. Usar MIRI para estudiar un planeta tan pequeño y tan lejano como K218b es una proeza técnica de una delicadeza casi insoportable. La señal que regresa es minúscula, la más leve perturbación, una vibración infinitesimal del telescopio, un cambio diminuto de temperatura en un detector, puede emborronar el resultado entero. Cada tránsito dura unas pocas horas, y el equipo necesitaba registrar varios, programando cada observación al segundo. Un solo error podía arruinar un tránsito completo, y entonces tocaba esperar semanas hasta la siguiente oportunidad. La pregunta natural es por qué someterse a semejante calvario. La respuesta es que MIRI ofrecía algo que el primer instrumento no podía dar. Una mirada totalmente independiente, otra cámara, otros colores, otra química. Si la misma respuesta aparecía en dos observaciones que no compartían nada entre sí, el susurro dejaría de ser una curiosidad y pasaría a ser un candidato serio. Y si no aparecía, toda la historia se disolvería sin drama y el indicio de 2023 quedaría reducido a una nota a pie de página. Pidieron el tiempo de observación. El tiempo del Webb es uno de los recursos más disputados de toda la ciencia, con cientos de equipos peleando por cada hora. Pero su caso era fuerte. Metano y dióxido de carbono confirmados en un planeta de la zona habitable, con una posible biofirma asomando en el límite de lo detectable. El comité les concedió las horas. Y entonces empezó la espera. Casi un año entero. Durante ese tiempo, el equipo no se quedó de brazos cruzados. Se dedicaron a estudiar todas las maneras posibles de fabricar sulfuro de dimetilo sin vida, en una atmósfera rica en hidrógeno.
Querían estar preparados para defender su afirmación o para refutarla ellos mismos antes que nadie. Eso es el rigor científico en su forma más pura. Buscar con todas tus fuerzas el modo de demostrar que estás equivocado y solo creer en algo cuando ese algo se niega a desaparecer. Cuando los nuevos datos llegaron por fin, la sala se quedó en silencio. El equipo desglosó el espectro de Miri, separó el calor del planeta del resplandor de la estrella, apiló tránsito sobre tránsito hasta construir un único mapa de color dolorosamente detallado. Y la huella estaba allí, una muesca limpia, en las longitudes de onda exactas, porque sus firmas se solapan en esa región del espectro, pero podía afirmar, con bastante seguridad, que una de ellas, o ambas, estaban presentes. El equipo analizó las estadísticas. El resultado fue una señal de 3 sigma, ese famoso 99,7%. En lenguaje llano, significa que solo 3 de cada 1000 conjuntos de datos puramente aleatorios podrían imitar este patrón por casualidad. En la mayoría de los campos de la ciencia, una cifra así basta para publicar con confianza. Pero la astronomía, cuando se trata de afirmaciones de esta magnitud, tiene una regla más estricta. Para anunciar oficialmente que algo es real, exige 5 sigma. 5 sigma significa una probabilidad inferior a una entre 3,5 millones de que el resultado sea fruto del azar. K2-18b había cruzado el umbral de los 3 sigma, pero seguía lejos de los 5. Y por eso el equipo podía anunciar algo extraordinario, pero no podía pronunciar la palabra definitiva. Madhusudan eligió sus palabras con un cuidado casi quirúrgico. Dijo que aquello era la evidencia más sólida que teníamos, hasta la fecha, de una posible actividad biológica más allá de la Tierra. Cada palabra de esa frase carga un peso medido al miligramo. La evidencia más sólida, no una prueba, no una confirmación, no el mayor descubrimiento de la historia humana. La pista más fuerte que jamás hemos tenido entre las manos, y nada más que eso. La señal era real. Las matemáticas se sostenían. La huella espectral era clara. Y entre ese momento y el día en que la humanidad pudiera decir en voz alta que no está sola en el universo, se alzaba un muro invisible, hecho de pura estadística. Y para entender por qué los científicos lo respetan tanto, conviene asomarse a él un momento. Un 99,7% de confianza, para casi cualquiera de nosotros, equivale a una certeza prácticamente total. En la vida diaria tomamos decisiones importantes con muchísima menos seguridad que esa. Por eso, cuando los titulares anunciaron que el web había detectado una posible biofirma con esa confianza, fue natural que mucha gente pensara que el descubrimiento de vida extraterrestre era inminente. Cuestión de días. La verdad científica es más rara y más exigente. En astronomía y en física, ese mismo número ocupa un terreno ambiguo. Una señal de 3 sigma es lo bastante fuerte para merecer toda nuestra atención, pero no lo bastante sólida para reescribir los libros de historia. Para verlo claro, piensa en algo tan simple como lanzar una moneda al aire 1000 veces seguidas. El azar, por sí solo, puede generar una racha de caras tan larga que parecería un milagro. Si te fijas únicamente en los patrones raros y olvidas todo lo demás, el azar terminará engañándote. Para no caer en esa trampa, los científicos usan la escala sigma, que mide hasta qué punto una observación es una señal genuina o un espejismo dibujado por el ruido. Un sigma es débil, casi nada. 2 sigma empieza a ser interesante. 3 sigma, donde está hoy K2-18b, implica una probabilidad de error de 3 entre 1000. 4 sigma ya es serio. Y 5 sigma es el patrón oro, el punto donde el azar se vuelve tan improbable que la comunidad acepta el hallazgo como real. ¿Por qué tanta cautela? Porque la historia de la ciencia está llena de cicatrices, señales de 3 sigma que parecían sólidas y que después, con más datos, se evaporaron sin dejar rastro. Partículas que parecían viajar más rápido que la luz y que resultaron ser un cable mal conectado. Planetas fantasma que nunca existieron. Una y otra vez, la confianza inicial se desinfló al acumular más observaciones. Y cada decepción
dejó la misma lección grabada. Antes de anunciar un descubrimiento de verdad, hace falta una evidencia extraordinaria. Hay otra razón para el escepticismo, y tiene que ver con cuántos sitios miramos. El web ha estudiado miles de estrellas y planetas. Si rastreas un universo de datos tan vasto, es estadísticamente probable que tarde o temprano encuentres una anomalía de 3 sigma en algún rincón, simplemente por azar. Los científicos lo llaman el efecto de mirar a otro lado. Cuanto más buscas, más probable es que el ruido aleatorio imite una señal verdadera en algún punto. En el caso de K218b, sin embargo, la situación tiene un matiz que la vuelve más interesante. El equipo no estaba rastreando al azar, husmeando en 1000 planetas a ver qué saltaba. Estaban poniendo a prueba una hipótesis muy concreta. Buscaban una molécula específica, en una atmósfera concreta, basándose en un indicio previo. Eso le da al resultado de 3 sigma bastante más peso del que tendría una anomalía hallada por casualidad, aunque, como hemos visto, sigue sin bastar para hablar de certeza. Y a este reto puramente estadístico se suma una duda sobre la propia identidad de la molécula. Incluso con 3 sigma, los instrumentos del web tienen dificultades para separar con total nitidez el sulfuro de dimetilo de su pariente, el disulfuro, o de otras moléculas menos conocidas cuyas firmas se parecen demasiado. Imagina que intentas reconocer a un amigo solo por el sonido de sus pasos en el pasillo. Podrías estar seguro al 99,7% de que es él, pero si su compañero de piso calza unos zapatos parecidos y camina con el mismo ritmo, siempre quedará un resquicio de duda. Podría ser el otro. Esa es, más o menos, la situación. Para convertir este indicio emocionante en un descubrimiento real, la ciencia tiene que recorrer un camino de 3 pasos. Primero, acumular más datos, observando nuevos tránsitos con exposiciones más largas. Segundo, separar sin ambigüedad la firma del sulfuro de dimetilo de la de sus parientes químicos. Y tercero, descartar una por una todas las vías no biológicas por las que esa molécula podría haberse formado en esa atmósfera tan extraña. Cada uno de esos pasos es un desafío monumental, y los 3 están en marcha ahora mismo, mientras tú escuchas esto. El propio Madhusudan calculó que entre 16 y 24 horas más de observación con el web podrían bastar para empujar la señal hasta los 5 sigma, en un sentido o en otro. Si la molécula está de verdad allí, cada nuevo tránsito hará la muesca más profunda, la huella más nítida, y la confianza trepará hacia el patrón oro. Si la señal inicial fue una ilusión, un capricho del azar, ocurrirá lo contrario. Añadir datos la diluirá, la huella se desvanecerá y la confianza se desplomará. Ahí reside la belleza implacable de la estadística. No le importan nuestras esperanzas, ni quién tiene razón, ni cuántos titulares se hayan escrito. Solo le importa la verdad, y tiene toda la paciencia del mundo para esperarla. Algunos de los momentos más célebres de la ciencia moderna son, en el fondo, historias sobre cómo se cruzó este muro. El bosón de Higgs, esa partícula buscada durante décadas que ayuda a explicar por qué las demás partículas tienen masa, solo se aceptó como descubrimiento cuando 2 experimentos independientes en el Gran Colisionador de Europa superaron los 5 sigma en el verano de 2012. Y resulta revelador que las primeras señales del Higgs habían aparecido antes, como un susurro de 3 sigma, el mismo nivel exacto en el que se encuentra hoy K2-18b. Pero los físicos, que sabían lo que estaba en juego, no descorcharon el champán. Esperaron, acumularon más colisiones, más datos, más meses de trabajo. Solo cuando la línea quedó atrás, sin discusión posible, celebraron. Las ondas gravitacionales, esas arrugas diminutas en el tejido del espacio y el tiempo, contaron una historia parecida. Su primera detección, en 2015, cruzó los 5 sigma de forma tan rotunda que el hallazgo se aceptó casi de inmediato y le valió a sus responsables un premio Nobel en apenas un par de años. Para K2-18b, el abismo que separa los 3 sigma de los 5 no es una simple diferencia de números. Es la distancia entre ser un candidato prometedor
y convertirse en una verdad confirmada. Cerrar esa brecha exigirá observar muchos más tránsitos. Una tarea de paciencia cósmica, porque cada tránsito dura unas horas, y solo ocurre cuando el planeta, su estrella y la Tierra se alinean a la perfección, una vez cada 33 días. Los datos de cada uno de esos breves eventos hay que limpiarlos, calibrarlos y apilarlos con un cuidado extremo. La lógica es simple. Cuantos más tránsitos se sumen, más fuerte se volverá la señal. Siempre, claro, que la señal sea real. Y aquí surge una advertencia que vale la pena guardar para más adelante, porque algunos científicos sostienen que ni siquiera alcanzar los 5 sigma resolvería del todo el misterio. Confirmar que la molécula está ahí, con total seguridad, todavía no demostraría que la fabricó la vida. La estadística puede decirnos que el gas existe. No puede contarnos la historia de cómo nació, y esa, la historia de su origen, es un segundo muro, tan alto e imponente como el primero. Pero antes de levantar la vista hacia él, tenemos que entender qué clase de mundo, exactamente, podría estar respirando ese gas. Porque sobre la mesa hay una idea que redefine lo que creíamos posible. Hace algo más de 5 años, antes de todos estos titulares, Madhusudan y un puñado de colegas se hicieron una pregunta atrevida. Se preguntaron si esos planetas intermedios, más grandes que la Tierra y más pequeños que Neptuno, podrían albergar océanos. No las finas capas de hielo que a veces encontramos en lunas heladas, sino océanos de verdad, de cientos de kilómetros de profundidad, cubriendo un mundo entero. Al principio, la idea sonaba casi a fantasía. Casi todos los científicos veían los subneptunos como mundos de gas, hostiles, aplastados bajo su propia gravedad, envueltos en capas calientes y densas de hidrógeno. En ese cuadro no había superficie ni agua donde nadar, solo gas que se volvía cada vez más espeso hacia el interior, hasta que la presión lo obligaba a comportarse como un líquido sin llegar a serlo del todo. Pero Madhusudan rehizo los cálculos y descubrió que, bajo ciertas condiciones, la capa de hidrógeno podía ser mucho más delgada de lo que todos suponían. Si ese cielo ligero descansaba sobre un océano profundo y templado, el planeta no solo sería habitable, podría ser un paraíso para formas de vida microscópicas, nadando en la penumbra rojiza. A estos mundos les puso un nombre nuevo: planetas oceánicos, una palabra que mezcla el hidrógeno y el océano. La idea describe un subneptuno arropado por una atmósfera fina de hidrógeno, debajo de la cual se extiende un mar global de agua líquida que cubre el planeta de polo a polo. El concepto fascinó de inmediato, porque ampliaba enormemente la lista de lugares donde la vida podría existir, y porque parecía resolver varios enigmas que aparecían en los datos reales del web. Los subneptunos abundan en la galaxia. Si una fracción de ellos resultara ser mundos oceánicos, el número de planetas potencialmente habitables del universo se dispararía hasta cifras que nadie había calculado antes. De golpe, el cosmos parecía llenarse de océanos extraterrestres, y en ese cuadro nuevo, K218b, encajaba como la pieza perfecta. Su tamaño estaba dentro del rango previsto para un mundo oceánico. Su atmósfera contenía hidrógeno, metano y dióxido de carbono, justo los elementos que el modelo anticipaba. Su distancia a la estrella permitía, sobre el papel, agua líquida en la superficie, siempre que la cubierta de nubes fuera la adecuada. La detección de metano y dióxido de carbono juntos, en 2023, encajaba mucho mejor con el modelo oceánico que con el viejo retrato de un Neptuno enano y vacío. Y ahora, una posible biofirma parecía colocar la última pieza del rompecabezas en su sitio. Imagina por un momento qué sería estar allí. Para empezar, no habría una superficie en el sentido en que tú y yo la entendemos. El final del cielo de hidrógeno y el comienzo del océano global se encontrarían sin playa, sin costa, sin islas. ¿Hasta dónde podemos intuir? Solo habría una extensión infinita de aguas profundas, meciéndose despacio bajo una neblina de color. La luz de la enana roja se filtraría a través de las nubes en tonos apagados, un naranja oxidado, un rojo descolorido,
quizá un rosa espectral. Y en ese mundo, las tormentas alcanzarían escalas que ningún ser humano ha presenciado. Los vientos de hidrógeno, soplando a través de miles de kilómetros de océano abierto, podrían levantar olas más altas que cualquier montaña de la Tierra. Como no habría tierra contra la que romper, esas olas viajarían durante semanas antes de disiparse, recorriendo el planeta entero. Bajo la superficie, el agua se volvería todavía más rara. La presión crecería deprisa con la profundidad, y muy abajo podrían formarse tipos de hielo exóticos que solo existen bajo presiones extremas, aun cuando el agua de las capas altas se mantuviera tibia y líquida. Todavía no podemos medir. La mayor de esas incógnitas es la capa de nubes. Las nubes reflejan la luz, y en un planeta con la nubosidad adecuada, buena parte de la radiación de la estrella rebotaría de vuelta al espacio antes de calentar la superficie. Ese efecto refrigerante podría marcar la diferencia entre un océano habitable y un baño de vapor. Los científicos creen que en K218b hay nubes o neblinas en la atmósfera alta, porque los datos del web ya lo insinúan. Lo que no saben es su grosor ni su capacidad de reflejar la luz. Si las nubes son densas y brillantes, la superficie se mantiene fresca. El agua aguanta líquida y un océano oceánico es posible. En ese escenario, los microbios podrían existir y soltar el sulfuro de dimetilo que parece haber detectado el telescopio. Si las nubes son finas, en cambio, la superficie recibiría de lleno la luz estelar. La temperatura se dispararía y el agua se convertiría en vapor. El océano se transformaría en un cielo humeante. La teoría oceánica se vendría abajo y la señal de sulfuro de dimetilo tendría que explicarse por algún otro camino. Y hay otros equipos de científicos que han construido sus propios modelos de K218b y han llegado a conclusiones muy distintas. Algunos sostienen que el planeta podría no ser oceánico en absoluto, sino un subneptuno mucho más convencional, sin océano real ni superficie tal como la entendemos. En esa versión, el metano y el dióxido de carbono vendrían de reacciones químicas en las capas profundas de hidrógeno, muy por debajo de donde cualquier vida podría sobrevivir, y el sulfuro de dimetilo tendría que originarse en algún proceso químico desconocido. Otro grupo ha ido aún más lejos, proponiendo que la temperatura en la atmósfera baja podría ser tan extrema que el supuesto océano sería en realidad una capa de agua supercrítica. Es un estado de la materia en el que el agua, bajo un calor y una presión inmensos, deja de comportarse como líquido y como gas a la vez, y se vuelve un fluido denso y rarísimo en el que ninguna forma de vida terrestre podría existir. ¿Cuál de estas versiones es la correcta? Por ahora nadie lo sabe. El web no puede mirar a través de las nubes para ver la superficie real, y ningún telescopio previsto podrá hacerlo durante años. El debate sobre la temperatura quizá no se resuelva hasta que entren en funcionamiento los gigantescos telescopios terrestres de la próxima generación. Y eso es lo que vuelve tan desconcertante la señal del sulfuro de dimetilo. La molécula puede ser real y el cielo un océano oceánico apacible. O la molécula puede ser real y el cielo un horno químico donde la vida es imposible. Cada respuesta reescribe por completo el significado del hallazgo. Antes de seguir bajando por este pozo de preguntas, quiero pedirte algo sencillo. Si hasta aquí el viaje te está resultando interesante, suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos análisis. Y a mí me ayuda a saber que vale la pena seguir contando estas historias con calma. Como esta. Sigamos. A pesar de toda la incertidumbre, hay un hecho que sigue atrayendo a los científicos una y otra vez. Aunque el planeta es mucho más grande que la Tierra, los cálculos sugieren que todavía podría albergar agua líquida. Y la razón se esconde en las mismas ecuaciones que explican cómo se formó nuestro propio mundo. A primera vista, parece una contradicción. K2-18b tiene más del doble del diámetro de la Tierra y varias veces su masa. Uno pensaría que un planeta tan grande aplastaría sus propios océanos, o que sencillamente nunca los habría tenido. Pero la historia resulta más sutil. El tamaño, por sí solo,
no anula la posibilidad del agua. Lo que de verdad cuenta es el equilibrio delicado entre la gravedad, la temperatura, la atmósfera y el proceso por el que el planeta nació. Y en K2-18b, cada una de esas piezas apunta hacia la posibilidad de un mundo acuático. Todo empieza con la formación planetaria. Alrededor de una estrella joven gira un disco plano de gas y polvo. Los fragmentos de materia se agrupan, chocan, se pegan. Algunos crecen muy deprisa y acumulan enormes cantidades de hidrógeno y helio hasta convertirse en gigantes gaseosos. Otros, más lentos, terminan como pequeños mundos rocosos, y en el punto intermedio quedan los subneptunos como K2-18b, que crecen lo suficiente para retener gases ligeros, pero no tanto como para devorar todo el entorno. Lo interesante de K2-18b es dónde nació. Los astrónomos creen que se formó en las regiones frías y exteriores de su sistema, donde el hielo era abundante, y que después migró despacio hacia el interior, acercándose a su estrella. Al llegar a su órbita actual, trajo consigo una reserva inmensa de agua, primero congelada, luego derretida por la luz más templada de la enana roja. Esa agua no se evaporó del todo, porque la gravedad del planeta es lo bastante fuerte para retenerla. Y tampoco se congeló del todo, porque la cercanía a la estrella mantiene la superficie por encima del punto de congelación, sobre todo bajo el manto de hidrógeno. Esa atmósfera es la clave de todo. El hidrógeno es ligero, pero un aislante térmico excelente. Incluso una capa delgada puede generar un potente efecto invernadero, atrapando el calor cerca de la superficie. A lo largo de millones de años, ese calor podría mantener líquido un océano global, aunque las capas altas de la atmósfera permanezcan heladas. Es como estar en la planta baja de un edificio grande en pleno invierno. La azotea está congelada, expuesta al frío, pero el interior se mantiene templado porque la estructura conserva el calor. Lleva esa misma idea a escala planetaria. La cima de la atmósfera, K2-18b, podría ser lo bastante fría como para formar hielo en las nubes altas. Y cientos de kilómetros más abajo, cerca de la superficie de ese supuesto océano, la temperatura podría estar en un rango que la vida reconocería como hogar. La gravedad ayuda también, porque comprime la atmósfera contra la superficie, sube la presión y permite que el agua se mantenga líquida incluso a temperaturas más altas. Y esa misma gravedad mantiene el océano firmemente anclado al planeta, impidiendo que el agua se escape al espacio. Una atmósfera más profunda funciona, de paso, como un escudo. Los rayos cósmicos, la luz ultravioleta de la enana roja, las potentes llamaradas, todo eso queda absorbido o dispersado mucho antes de llegar a la superficie. Cualquier vida en esas aguas viviría bajo una coraza natural de gas y profundidad. Al juntar todas las piezas, K2-18b se parece menos a un globo de gas gigante y más a una versión profundamente extraña de la Tierra. Un mundo de agua que creció en un vecindario cósmico distinto, conservó su herencia de hielo y la cocinó despacio hasta convertirla en un mar planetario. Y si ese retrato es correcto, el siguiente dato lo cambia todo. La cantidad de sulfuro de dimetilo que el Webb observó en la atmósfera no es ni de lejos trivial. Supera con creces cualquier cosa que produzca la Tierra. Y ese único dato ha sacudido los cimientos de la astrobiología, esa joven ciencia que estudia la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Cuando la cámara MIRI capturó la huella del gas, el equipo no solo confirmó su presencia, también estimó cuánto había. Y la cifra hizo detenerse incluso a los científicos más veteranos. En la Tierra, el sulfuro de dimetilo es apenas un gas traza que flota sobre los océanos. Su concentración se mide en partes por 1000 millones. Y aún así, las cantidades totales son minúsculas, porque la luz solar lo descompone en cuestión de días. Nuestros océanos lo reponen sin parar, pero la cantidad presente en el aire en un instante dado es ínfima comparada con el dióxido de carbono o el metano. En K2-18b, en cambio, los niveles estimados alcanzan al menos unas 10 partes por millón.
Esa cifra es, como mínimo, miles de veces superior a lo que produce toda la biosfera terrestre junta, posiblemente mucho más. Para captar la magnitud, imagina dos océanos. El de la Tierra zumba suavemente, lleno de fitoplancton, exhalando su pequeño aliento de sulfuro de dimetilo. El de K2-18b libera la misma molécula a un ritmo tan descomunal que inunda por completo la atmósfera. Si la responsable es la vida, lo está haciendo con una intensidad asombrosa, y hay dos maneras de interpretar ese exceso. La primera nos hunde de lleno en lo biológico. Si la fuente es la vida, entonces el planeta rebosa de ella. No unos pocos microbios dispersos, sino poblaciones inmensas repartidas por un océano del tamaño de un mundo. Cada kilómetro cúbico de agua cerca de la superficie podría hervir de organismos microscópicos trabajando al unísono, y su aliento colectivo saturaría el cielo. Sería un planeta no solo habitado, sino habitado de forma salvaje, al lado del cual nuestros océanos parecerían casi desiertos. La pura riqueza biológica necesaria para generar esa señal obligaría a los científicos a reescribir sus ideas sobre la facilidad con que la vida puede colonizar un mundo. La segunda lectura es más prudente. Quizá la molécula simplemente vive más tiempo en la atmósfera de K2-18b que en la nuestra. En la Tierra, la luz del Sol la destruye en días, lo que impide que se acumule. Pero bajo un cielo de hidrógeno, iluminado por la luz más fría de una enana roja, la química podría ser muy distinta y la molécula podría sobrevivir durante años en lugar de días. Si permanece tanto tiempo en el aire, incluso una biosfera modesta, parecida a la nuestra, podría dejarla acumularse poco a poco, hasta alcanzar niveles altísimos a lo largo de los siglos. Las dos interpretaciones siguen señalando a la biología como el origen más natural, y las dos inquietan, porque ambas implican que la vida en K2-18b no sería una posibilidad marginal, sino una realidad palpable. O bien está en todas partes, o bien lleva muchísimo tiempo activa. Por eso el resultado ha encendido un debate tan intenso. La cantidad es demasiado grande para ignorarla, y demasiado difícil de reproducir en un laboratorio sin invocar a la vida. Y aún así, ese todavía no resuelto pesa sobre cada conversación, porque saber que una molécula está ahí es solo el primer paso. Entender qué significa es el verdadero desafío. Y el siguiente paso de los científicos fue ir a buscar a los acompañantes de esa molécula, las otras huellas que deberían estar a su lado si de verdad hubiera vida exhalando bajo ese cielo. Una de ellas, la que esperaban encontrar sin falta, no apareció. Esa compañera esperada se llama etano. Es una molécula pequeña, de 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, y en la Tierra aparece en cantidades muy pequeñas en el aire. Una porción diminuta pero constante se forma justo cuando la luz del Sol descompone el sulfuro de dimetilo, de modo que, allí donde hay niveles apreciables de sulfuro de dimetilo, debería arrastrarse también un rastro tenue de etano, una especie de sombra química que delata la presencia de la molécula principal. El problema es que en K2-18b esa sombra parece faltar. Los científicos han peinado los datos en busca de la firma del etano y hasta ahora no ha aparecido nada. Si está, su cantidad es tan pequeña que el web no la distingue. Y esa ausencia ha desconcertado incluso a algunos de los investigadores que se entusiasmaron con el hallazgo del azufre. Un astrónomo de la Universidad de California, Eddie Schwitterman, lo expresó sin rodeos. Dijo que la ausencia de etano le hacía sospechar que algo importante podría habérsele escapado al análisis. Esa inquietud abre varias puertas, y cada una lleva a un sitio distinto. La primera posibilidad es que la química de K2-18b sea de verdad diferente a la nuestra. En una atmósfera de hidrógeno, alrededor de una enana roja, la radiación ultravioleta que en la Tierra rompe el sulfuro de dimetilo y produce etano podría ser mucho más débil. Sin esa radiación, la reacción de descomposición ocurriría con lentitud, o casi no ocurriría. En esa versión de la historia, el sulfuro de dimetilo se acumula mientras el etano permanece prácticamente ausente. El escenario encaja con los datos,
pero exige que la química de descomposición sea mucho más lenta de lo que se ha medido en cualquier laboratorio terrestre. La segunda posibilidad es más incómoda. Quizá la señal del sulfuro de dimetilo sea, en parte, incorrecta. La huella que vio el Webb podría corresponder a otra molécula o a una mezcla de moléculas que casualmente se parece mucho. Los modelos de los espectros del infrarrojo medio todavía no son perfectos y varias sustancias poco estudiadas tienen formas que se superponen. Si una de ellas está contribuyendo a la señal, la interpretación del equipo tendría que cambiar, que no. Las erupciones terrestres sueltan azufre a raudales. La famosa costra amarilla alrededor de las fumarolas activas viene de compuestos de azufre, y muchos tienen ese olor penetrante que la gente a veces confunde con el aroma del mar. Pero la química es otra. El azufre volcánico tiende a salir como dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, no como sulfuro de dimetilo. Para convertir uno en otro hacen falta carbono, hidrógeno y condiciones muy concretas. Y los volcanes, por sí solos, no manejan bien esa transición. Aún así, K218b no es la Tierra. ¿Y si sus volcanes, suponiendo que los tenga, fueran distintos? Aquí el terreno se vuelve resbaladizo, porque ni siquiera sabemos si K2-18b tiene volcanes. Es posible que el planeta no tenga superficie sólida en absoluto. Si de verdad es un mundo océano, su capa exterior sería agua líquida descansando sobre un núcleo rocoso a cientos de kilómetros de profundidad. Y la actividad volcánica, de existir, ocurriría en el fondo de ese océano, con fuentes bombeando gases a través de un espesor de agua descomunal. Ese escenario de vulcanismo submarino abre posibilidades fascinantes. En la Tierra, las fuentes hidrotermales del fondo marino crean entornos químicos riquísimos, donde prosperan microbios extraños, lejos de toda luz solar, alimentándose solo de química. Liberan compuestos de azufre, levantan torres minerales, sostienen ecosistemas enteros, pero el sulfuro de dimetilo no es un producto principal de esas fumarolas. Dominan otras moléculas de azufre. Si las fuentes de K2-18b funcionaran de forma parecida, sembrarían el océano profundo de azufre, pero no llenarían directamente el cielo de sulfuro de dimetilo. La molécula tendría que ensamblarse más arriba, en algún punto de la columna de agua, por algo más. En la Tierra, ese algo más es la biología. En K2-18b, ese papel es la pieza que falta del rompecabezas. Hay una razón más por la que la teoría volcánica flaquea. La atmósfera de K2-18b parece estar en una especie de equilibrio que sugiere una fuente constante y continua del gas. Los volcanes, por su naturaleza, son esporádicos. Entran en erupción, se calman, vuelven a despertar. No producen un flujo suave e ininterrumpido de una sola molécula. Para cuadrar con los datos del Webb, la fuente tendría que ser estable, regular, infatigable. La biología encaja con ese patrón de producción constante. El vulcanismo, mucho menos. Por ahora, casi todos los científicos consideran la opción volcánica improbable, aunque no imposible. Y como cada parte de esta historia, no se puede descartar del todo sin más datos. K2-18b está demasiado lejos para enviar una sonda en lo que dure cualquier vida humana. Así que dependemos de la ciencia ingeniosa que podemos hacer desde aquí, a 124 años luz, lo que nos deja una última opción extraña, una que no tiene que ver con la vida, ni con los planetas, ni con los volcanes, sino con viajeros que llegan de mucho más lejos. Bolas de hielo y polvo que recorren la galaxia en órbitas solitarias, los cometas. En los últimos años, los astrónomos han descubierto algo sorprendente sobre estos viajeros helados. Algunos transportan en su interior congelado sustancias químicas que nadie esperaba. Cuando un cometa pasa cerca de una estrella, su superficie se calienta y los gases escapan al espacio. Al analizar ese gas, los científicos pueden leer qué lleva dentro, y en una observación detallada de un cometa que cruzaba nuestro propio sistema solar,
se encontró algo inesperado: sulfuro de dimetilo, una cantidad pequeña, pero estaba allí, la misma molécula que el Webb detectaría después en K2-18b. Aquel hallazgo abrió una grieta en la forma de pensar, porque presentaba una posibilidad nueva. Si los cometas pueden transportar sulfuro de dimetilo de manera natural, sin biología de por medio, los planetas que reciben su bombardeo a lo largo de eones podrían terminar acumulando cantidades medibles del gas en su atmósfera. En ese cuadro, la molécula no sería un producto de la vida, sino el resultado de una lenta mensajería cósmica, entregada paquete a paquete por bolas de hielo venidas de los confines del sistema. La idea obligó a mirar a K2-18b desde otro ángulo. ¿Y si el gas de su aire fuera un simple legado de impactos de cometas? Pero las matemáticas no favorecen la teoría. La cantidad detectada es inmensa, miles de veces la producción terrestre. Para alcanzar tales niveles solo con cometas, el planeta necesitaría un bombardeo tan constante y tan masivo que desgarraría su propia atmósfera y remodelaría su superficie. Un cataclismo así dejaría cicatrices evidentes, y de momento no se ha encontrado ninguna. Está, además, el problema del tiempo. Los cometas de nuestro sistema transportan cantidades ínfimas de la molécula. Incluso en un sistema con muchos más cometas, el ritmo de entrega sería lento, y la molécula, por mucho que dure en un cielo de hidrógeno, acabaría descomponiéndose. Para mantener la atmósfera saturada a los niveles que mide el Webb, las entregas tendrían que ser constantes y abrumadoras. Y aún así, los cometas no se pueden descartar, porque demuestran algo importante: que el sulfuro de dimetilo puede formarse por medios no biológicos. Prueban que la molécula puede existir sin fitoplancton, sin nada vivo. Y ese simple hecho debilita la idea de que el sulfuro de dimetilo equivale, sin más, a vida. Lo más probable es que los cometas aporten pequeñas cantidades a muchas atmósferas, incluida la de K2-18b, explicando una parte de la señal, pero no toda. El equipo lo ha reconocido con la cautela debida. La contaminación por cometas es un factor plausible, dicen, pero no puede dar cuenta del total. Su mejor estimación sigue apuntando a una fuente continua, distribuida por todo el planeta. Y en un mundo con condiciones potencialmente habitables, la explicación más directa para una fuente así es la biología. Aunque una coincidencia sencilla nunca es una prueba concluyente, y cada pieza del rompecabezas tiene que pasar por el escrutinio más severo antes de que nadie pueda afirmar nada. Detrás de todo esto, no hay una máquina anónima escupiendo datos. Hay personas, y la historia humana de este descubrimiento es tan apasionante como el propio planeta. Mucho antes de los titulares, de los debates en redes, del frenesí, había un pequeño grupo de investigadores haciéndose preguntas tranquilas sobre mundos extraños. Al frente estaba Niku Madhusudan, un profesor de voz suave de la Universidad de Cambridge, que ha dedicado toda su carrera a perseguir atmósferas alienígenas. Creció en la India, atraído por la física desde muy joven, y se doctoró en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, centrándose en un tema que entonces casi nadie tomaba en serio: leer el aire de planetas alrededor de otras estrellas. En aquella época, la idea sonaba a magia. Las señales eran demasiado débiles, los instrumentos demasiado torpes, las matemáticas una pesadilla. Pero Madhusudan insistió. A principios de la década pasada, la tecnología empezó por fin a ponerse a su altura. El telescopio espacial Hubble comenzó a ofrecer atisbos tentadores de atmósferas lejanas, y Madhusudan y sus colaboradores convirtieron esos destellos en ciencia rigurosa. Aprendieron a extraer química real de datos terriblemente ruidosos. Se hicieron expertos en leer lo que parecía ilegible. Así que, cuando el Webb se lanzó, su equipo estaba listo. Habían pasado años afinando los métodos y eligiendo sus objetivos con cuidado, y K2-18b encabezaba la lista. No fue un golpe de suerte, sino el fruto de una preparación larga y meticulosa. El planeta se había descubierto en 2015 con el telescopio Kepler de la NASA. Ya en 2019,
El Hubble había insinuado vapor de agua en su atmósfera, aunque esa señal resultó difícil de confirmar. Aún así, el equipo mantuvo el planeta en el punto de mira. Cuando el Webb entró en servicio, a finales de 2021, solicitaron tiempo casi de inmediato. Los primeros resultados, en 2023, fueron todo lo que esperaban. Metano, dióxido de carbono, una coincidencia fuerte con la teoría de los mundos oceánicos que ellos mismos habían desarrollado en silencio. Y junto a todo eso, el débil susurro del sulfuro de dimetilo. Publicaron con prudencia, encajaron las críticas con elegancia y volvieron a por más datos. Siguieron 2 años de trabajo, nuevas observaciones, nuevos análisis, nuevas verificaciones. Cada paso sometido a revisión. Madhusudan hablaba a menudo de la importancia de la cautela y describía el ánimo del equipo como una mezcla de entusiasmo y disciplina. Insistía en que sería un error proclamar la existencia de vida, porque los datos no lo permitían. Solo decía que aquel era el argumento más fuerte que nadie había construido jamás a favor de la biología más allá de la Tierra. Sus coautores compartían esa contención. Uno de ellos explicó a la prensa que el equipo se enfrentaba a una de 2 posibilidades, las 2 enormes. O bien un proceso químico nuevo, nunca visto, estaba en marcha en aquel mundo, o bien estaban contemplando los primeros signos de biología extraterrestre. Cualquiera de las 2 opciones cambiaría la ciencia para siempre, y el equipo eligió el camino lento. En lugar de lanzar afirmaciones espectaculares, planificaron más observaciones. Invitaron a equipos rivales a poner a prueba sus datos. Hicieron comparaciones directas con otras interpretaciones. Hicieron, en suma, exactamente lo que se espera de los buenos científicos. Y lo hicieron bajo una atención pública intensa, casi abrumadora. Esa clase de valentía es rara en un campo donde la mayoría de las afirmaciones se verifican en privado, lejos de los focos. Madhusudan y su equipo decidieron compartir su hallazgo mientras mantenían sus propias conclusiones en suspenso, a la vista de todos. El resultado fue un experimento en tiempo real sobre cómo gestiona la humanidad un momento que quizá, algún día, se convierta en historia. Y ese experimento dio un giro inesperado cuando otro grupo de científicos miró exactamente los mismos datos y llegó a una conclusión muy distinta. Pocos meses después del anuncio, un equipo rival publicó su propio análisis de los datos del Webb, y su conclusión sacudió toda la conversación. La señal del sulfuro de dimetilo, argumentaron, quizá ni siquiera existía. No era un desafío frívolo, venía de un grupo respetado, con científicos de la NASA entre sus filas, lo que añadía un peso enorme a su contraargumento. Habían descargado los mismos archivos que usó el equipo de Madhusudan, aplicaron sus propias rutinas para limpiar la información y buscaron exactamente las mismas huellas. Y lo que encontraron fue notablemente distinto. En su análisis, la señal de 3 sigma se debilitaba mucho o desaparecía del todo, según el método de procesamiento que eligieran. Su argumento de fondo era que el resultado dependía de manera exagerada de pequeñas decisiones tomadas durante la limpieza de los datos. Señalaron en concreto una técnica, la forma en que se agrupan las longitudes de onda antes de analizarlas. Esto es, cómo se trocea el espectro en segmentos. Distintas maneras de agrupar conducían a respuestas opuestas. Con el método que ellos preferían, la señal del sulfuro de dimetilo se venía abajo. Con el método del equipo original, se mantenía en pie. Su estudio concluía que casi 9 de cada 10 de las formas de procesar los datos que probaron no daban ninguna evidencia clara de la molécula. Solo un rango muy estrecho de decisiones producía la señal fuerte que el equipo original había reportado. Este tipo de desacuerdo, lejos de ser una anomalía, es una parte normal de la ciencia en sus etapas más tempranas. Nos recuerda que interpretar los datos no siempre es un camino recto. 2 equipos cuidadosos pueden mirar la misma información y llegar a conclusiones diferentes, porque las técnicas para eliminar el ruido de un instrumento son, en sí mismas, un campo de investigación vivo.
La cámara MIRI es un aparato completamente nuevo, y quienes la estudian todavía están aprendiendo qué clase de pequeños errores produce. Hasta que esos errores se comprendan a fondo, cualquier resultado que dependa de ellos es, por naturaleza, frágil. El equipo original no se retractó. Reconocieron el desafío, pero defendieron con firmeza sus métodos, recordando que su enfoque se apoyaba en una comparación minuciosa con pruebas de calibración conocidas. Sostuvieron que la forma de agrupar los datos del equipo rival quizá no era la más adecuada para distintos métodos. Solo cuando la respuesta coincida a través de varios enfoques, el resultado se considerará sólido. Hasta entonces, la señal vive en una franja estrecha de certeza, colgando de la forma en que se limpiaron los datos. La buena noticia es que los astrónomos saben manejar este tipo de problemas. Tienen décadas de experiencia con situaciones parecidas. Cada instrumento nuevo pasa por una larga fase de aprendizaje, durante la cual la comunidad construye poco a poco una comprensión compartida de su comportamiento. MIRI todavía está en esa fase. En los próximos 2 o 3 años, los científicos esperan conocer mucho mejor sus manías. Para entonces, los datos de K218b probablemente se reanalizarán con herramientas más afinadas, y la pregunta sobre el sulfuro de dimetilo podría tener al fin una respuesta clara. Por ahora, los datos se asientan en el borde mismo de la certeza. La señal es lo bastante real como para generar debate, y no lo bastante fuerte como para cerrarlo. Y mientras la discusión técnica continúa, otro debate se ha encendido en un frente distinto. Uno que no se pregunta si la señal es real, sino qué deberíamos entender, suponiendo que lo sea. En el fondo, todo descubrimiento científico se divide en 2 preguntas. ¿Medimos algo de verdad? Y, si lo medimos, ¿significa lo que creemos que significa? Con K218b, las 2 preguntas siguen vivas. La primera es técnica. ¿Detectó el web el sulfuro de dimetilo? La respuesta depende de la limpieza de los datos, del ruido del instrumento, de los umbrales estadísticos, y distintos equipos dan respuestas distintas. La segunda es más profunda. Si la molécula está ahí, ¿qué implica? Y aquí la precisión lo es todo. El equipo que anunció la detección eligió cada palabra con sumo cuidado. No proclamaron haber encontrado vida extraterrestre. Dijeron que el hallazgo era la evidencia más sólida hasta la fecha de una posible actividad biológica fuera de nuestro sistema solar. Las 2 afirmaciones están conectadas, pero no son lo mismo, y la distancia entre ellas es justamente donde la ciencia honesta hace su trabajo. Fuera del equipo, las opiniones se afilan. Algunos científicos sostienen que una sola molécula no puede ser prueba de vida, y recuerdan un historial de falsas alarmas. El metano en Marte, el azufre en 1900 Venus. Los 2 se propusieron como posibles biofirmas, y para los 2 terminó apareciendo una explicación que no necesitaba vida. Advierten que emocionarse por una sola molécula, por sugerente que sea, es arriesgarse a repetir viejos errores. Una científica del Instituto de Tecnología de Massachusetts lo dijo con claridad. Con miles de exoplanetas a la vista, la tentación de sobreinterpretar es enorme, y en el caso de K218b, el entusiasmo va por delante de la evidencia. Otros investigadores defienden lo contrario. Dicen que el sulfuro de dimetilo es especial. A diferencia del metano, que tiene muchas fuentes que nada tienen que ver con la vida, esta molécula es una huella mucho más específica. Su vida corta, su química, sus rutas de formación apuntan con fuerza hacia un origen biológico en las condiciones que conocemos. Creen que, si la señal se confirma, sería una de las candidatas a biofirma más limpias que se han presentado nunca. Pero esto no es una guerra entre creyentes y escépticos. La mayoría de los científicos se sitúa en algún punto intermedio. Consideran la señal interesante y el caso sólido, y al mismo tiempo reconocen que la evidencia no es concluyente. Coinciden en que el siguiente paso pasa por más datos y más equipos. Ese terreno templado, lejos de los extremos que dominan la conversación pública,
es donde suele prosperar la buena ciencia. Algunos titulares trataron el resultado como una prueba de vida, otros como un fraude. La verdad, casi siempre, vive en medio. Puede que haya una señal real y todavía no una interpretación definitiva. Y eso plantea el reto de cómo comunicar la ciencia cuando la ciencia aún no está segura. Si el público espera respuestas absolutas, los científicos sienten la presión de prometer de más. Si se descarta el trabajo por no ser concluyente, la presión empuja a minimizarlo. Los dos caminos dañan la búsqueda de la verdad. El debate sobre K-2-18b es también un experimento sobre cómo contar estos hallazgos con responsabilidad. Mientras tanto, el planeta sigue indiferente a nuestras discusiones. Continúa su órbita alrededor de su estrella roja, y aquello que produce sulfuro de dimetilo en su aire, si es que hay algo, lleva haciéndolo desde mucho antes de que existiéramos. Nuestro trabajo es solo escuchar con atención y discernir qué oímos. Y eso nos lleva a una pregunta que no he querido tocar hasta ahora, porque es la más tentadora de todas. Si la señal fuera biológica, ¿cómo serían esas formas de vida? ¿Las reconoceríamos? ¿O serían tan extrañas que pondrían en aprietos nuestra propia definición de lo vivo? Para sobrevivir en K-2-18b, la vida tendría que enfrentarse a condiciones que en la Tierra consideraríamos imposibles. Una atmósfera de hidrógeno, en lugar de nitrógeno y oxígeno. Una luz roja, tenue, débil. Un océano de cientos de kilómetros de profundidad, con presiones y temperaturas que cambian de forma brutal con la hondura. Si algo vive allí, tiene que ser extraordinariamente resistente y extraordinariamente paciente. La posibilidad más sencilla es que la vida de K-218b se parezca a los primeros organismos de la Tierra, microbios unicelulares, microscópicos, basados en una química que ya entendemos. Hace 4.000 millones de años, los océanos terrestres solo albergaban eso, microbios sin conchas, sin huesos, sin ojos. Flotaban, se alimentaban de química y se multiplicaban despacio, remodelando el planeta a lo largo de eones. K-2-18b podría estar en una etapa parecida, con un océano global lleno de células diminutas bajo un cielo oscuro de hidrógeno. Su metabolismo sería distinto. En lugar de depender del oxígeno o de la luz solar, esa vida tendría que alimentarse de hidrógeno, de metano, de sustancias disueltas en el agua. Y de eso tenemos ejemplos en casa. En las profundidades de nuestros océanos viven microbios que se nutren de hidrógeno y carbono sin ver jamás la luz del sol. Su alimento es pura química. Los organismos de K-2-18b podrían funcionar del mismo modo. También necesitarían protegerse de la radiación de su estrella. Vivir justo en la superficie los expondría a las llamaradas ultravioleta. Pero el agua es un escudo magnífico. A unos pocos metros de profundidad, esos microbios recibirían luz suficiente para su química y quedarían a salvo del daño, en un equilibrio delicado entre la luz y la sombra. Su reproducción podría ser lentísima, porque en condiciones frías y de poca luz, los procesos vitales se ralentizan y una sola célula podría tardar meses en dividirse. Pero en la escala del tiempo geológico, incluso la vida más pausada tiene tiempo de sobra para poblar un mundo entero. Si se parecieran al fitoplancton terrestre, flotarían en vastas nubes por las capas altas del océano, haciendo fotosíntesis con la débil luz roja, y como subproducto soltarían sulfuro de dimetilo al aire, igual que el plancton de la Tierra, en cantidades capaces de llenar el cielo. Si el planeta estuviera repleto de esas criaturas, el aire olería a mar, pero a un mar más intenso y más extraño que el nuestro, el perfume de la vida emanando de un mundo que jamás podremos tocar. No hay ninguna garantía de que esas formas de vida existan, y si existen, podrían ser radicalmente distintas, basadas en una química que aún no sabemos imaginar. El objetivo de este ejercicio no es predecir cómo son, es recordarnos que las condiciones de K-2-18b, por raras que nos parezcan,
no son necesariamente imposibles para la biología. La vida, como hemos aprendido aquí mismo, es tenaz. Las fuentes hidrotermales del fondo del mar, las rocas bajo nuestros pies, las aguas termales ácidas, todos esos lugares que hace apenas unas décadas habríamos jurado estériles, albergan vida. Si algo habita acá, 2-18b, sería sencillamente la siguiente sorpresa en una larga lista de maravillas. Y sin embargo, su cielo de hidrógeno plantea un reto de fondo, porque la vida compleja de nuestro planeta nunca ha surgido bajo una atmósfera dominada por ese elemento. Esa realidad lleva a algunos científicos a dudar seriamente de que cualquier biosfera pudiera ser estable en aquel mundo. La duda es legítima y nos conduce a una pregunta aún más profunda sobre el hidrógeno mismo. El hidrógeno es el elemento más común del universo. Lo impregna todo. La mayoría de las estrellas y de los gigantes gaseosos están hechos sobre todo de hidrógeno, igual que la materia primordial de la que nació el sistema solar. Entonces, surge un enigma que apunta directamente a K2-18b. ¿Por qué la Tierra, el único lugar que conocemos con vida, casi no tiene hidrógeno libre en su atmósfera? La respuesta está en la gravedad. Nuestro planeta es relativamente pequeño, y el hidrógeno es el gas más ligero que existe. A lo largo de cientos de millones de años, buena parte del hidrógeno original de la Tierra se fugó al espacio, demasiado liviano para que nuestra gravedad lo retuviera. El que se quedó atrapado dentro de moléculas de agua, encerrado en los océanos, el hielo y las rocas. Hoy, el gas de hidrógeno libre en nuestro aire es prácticamente nulo. En K2-18b, la historia es opuesta. El planeta es más grande y más pesado, con una gravedad lo bastante fuerte para aferrar una densa atmósfera de hidrógeno durante miles de millones de años. Por eso tiene el aspecto que tiene. El hidrógeno lo envuelve, presiona sobre su posible océano y condiciona cada experimento químico que ocurre en su cielo. Para la vida que conocemos, ese entorno es profundamente incómodo. Toda la biología terrestre evolucionó dentro de una mezcla de nitrógeno, oxígeno y gases en cantidades traza. Ninguno de los organismos que nos resultan familiares prosperaría del todo en hidrógeno puro. Algunos microbios de la Tierra saben usar el hidrógeno como combustible, sí, pero lo hacen dentro de atmósferas dominadas por otros gases. Nunca han tenido que adaptar cada pieza de su maquinaria celular a un mundo saturado por completo de hidrógeno. Algunos experimentos de laboratorio ofrecen una pista pequeña, pero esperanzadora. Hace unos años, un grupo de investigadores cultivó ciertas bacterias terrestres en frascos sellados, llenos de hidrógeno puro. Los microbios no solo sobrevivieron, algunos llegaron a crecer, aunque a un ritmo mucho más lento de lo habitual. Fue una señal alentadora, porque sugería que, en principio, incluso la vida de estilo terrestre podría subsistir bajo un cielo de hidrógeno. Pero subsistir y florecer son cosas muy distintas. Para producir sulfuro de dimetilo en las cantidades que el Webb parece haber detectado, haría falta un planeta cubierto por una biología activa y extraordinariamente productiva. Unos microbios que apenas luchan por sobrevivir no pueden llenar todo un cielo de gas. La biosfera tendría que ser vasta y vigorosa, lo que abre una pregunta todavía más intrigante. ¿Podría una forma de vida que evolucionó por completo en un entorno de hidrógeno comportarse de una manera radicalmente distinta a todo lo que ha producido la Tierra? ¿Sería incluso más eficiente que nuestros propios microbios en esas condiciones, con trucos metabólicos que nuestra biología nunca necesitó inventar? En teoría, la respuesta es que sí. En la práctica, no tenemos un solo ejemplo que estudiar. A eso se suma el problema de la estabilidad. Las atmósferas de hidrógeno pueden cambiar deprisa bajo la luz de una estrella, y los vientos de una enana roja, propensa a las llamaradas, podrían arrancarle a un planeta parte de su envoltura gaseosa. Si K2-18b perdiera demasiado hidrógeno, su efecto invernadero se debilitaría, la superficie se calentaría y el océano podría evaporarse. Hasta donde sabemos,
El planeta ha sabido conservar su hidrógeno durante los miles de millones de años de su existencia. Si la vida ha tenido tiempo de evolucionar y llenar ese cielo con su química, es una pregunta que no podemos responder directamente. La evidencia que el web está recopilando es lo más cerca que estamos de un voto en esa cuestión. Si de verdad hay vida allí, está haciendo algo que la biología de la Tierra nunca se ha visto obligada a hacer. Y si no la hay, entonces la química que produce el sulfuro de dimetilo está haciendo algo que la química de la Tierra nunca ha demostrado poder hacer. De cualquier modo, según el tamaño exacto de su núcleo rocoso, rondaría el doble de la terrestre. Si pudieras de algún modo pisar una superficie sólida allí, cada paso pesaría como arrastrar tu propio cuerpo cuesta arriba por una pendiente empinada. Esa gravedad es un arma de doble filo. Por un lado, mantiene la atmósfera y el océano firmemente en su sitio. Por otro, lo aplasta todo. En la superficie del hipotético océano, solo la presión de la atmósfera de hidrógeno ya sería varias veces mayor que la presión al nivel del mar en la Tierra. Y al descender hacia las profundidades, las condiciones empeoran de forma exponencial. La presión crece sin descanso con la hondura, hasta alcanzar niveles que podrían ser cientos, quizá miles de veces superiores a los de las fosas más profundas de nuestro planeta. Las presiones naturales más extremas de la Tierra se dan en el fondo de la fosa de las Marianas, donde la columna de agua aplasta con una fuerza 1000 veces mayor que la de la superficie. Y aún allí, en ese lugar imposible, sobreviven comunidades diminutas de microbios. El océano profundo de K2-18b podría ser mucho más aplastante todavía. Sin embargo, una presión tan extrema no es necesariamente un muro infranqueable para la vida. La Tierra nos ha demostrado que hasta los rincones más inhóspitos pueden albergar organismos, siempre que las condiciones sean estables. Las células de las profundidades han evolucionado para igualar la presión bajo la que viven. Sus proteínas se pliegan de otra manera. Sus membranas son más flexibles, adaptaciones forjadas a lo largo de miles de millones de años. Si el océano de K2-18b tiene un perfil estable de profundidad, gravedad y presión, en teoría la vida podría haber evolucionado para encajar en él. Esos microbios tendrían estructuras celulares muy distintas a las de cualquier ser terrestre. Dependerían quizá de moléculas diferentes para sostenerse y crecerían más despacio por el coste energético de lidiar con semejante presión. Pero nada de eso vuelve la vida imposible. Y queda el efecto de la gravedad sobre el tamaño de los cuerpos. En un planeta de gravedad intensa, construir organismos grandes se vuelve una tarea hercúlea. Los huesos, los caparazones, cualquier estructura de soporte tendría que ser mucho más fuerte para aguantar el peso. Es una de las razones por las que los científicos esperan que los subneptunos, si albergan vida, sean hogar de organismos pequeños antes que grandes. Los microbios y las células flotantes encajan con naturalidad en océanos de gravedad alta. Las ballenas y los grandes depredadores, mucho menos. Y bajo ese océano profundo, el panorama vuelve a cambiar. En las entrañas de K2-18b yace un núcleo rocoso de proporciones inmensas, posiblemente formado por materiales que apenas hemos vislumbrado en breves experimentos de laboratorio. En la frontera donde el agua se encuentra con ese núcleo, podrían existir formas exóticas de hielo y roca, muy distintas de cualquier cosa que conozcamos. Materiales más densos, más duros, moldeados por presiones tan colosales que la materia ordinaria se comporta de maneras desconocidas. Si hubiera vida en el océano de K2-18b, lo más probable es que nunca llegara a ver ese extraño lecho marino. Flotaría en las capas superiores, donde las condiciones son más amables, ignorando por completo el fondo de su propio mundo. Es el tipo de detalle que envuelve a este planeta en un aura casi mitológica. Un mundo de agua, con un cielo de hidrógeno, un océano demasiado profundo para cartografiarlo y un lecho de hielo imposible sobre el que quizá flota una vida microscópica. Cada pieza de ese rompecabezas se apoya en las demás, y aunque ninguna es fácil de comprobar,
El planeta atrae a los científicos una y otra vez, porque cada nueva revisión confirma algo más sorprendente de lo esperado. Y elegir este mundo concreto, entre miles de opciones, no fue casualidad. El tiempo de observación del Webb es uno de los recursos más codiciados de toda la astronomía. Un campo de batalla donde cientos de equipos pelean por cada hora. Cada solicitud hay que justificarla hasta el detalle, respaldarla con investigación profunda y enfrentarla a muchas otras propuestas. De su estrella, esa franja donde podría existir agua líquida. Por sí solo, ese factor ya es una rareza, porque la mayoría de los planetas conocidos están demasiado cerca de su estrella y se abrazan, o demasiado lejos y se congelan. K2-18b reside en la delgada franja donde la vida, tal como la entendemos, podría tener una oportunidad. Su atmósfera, además, ya había dado señales prometedoras. El Hubble había insinuado vapor de agua años antes, una pista débil e incierta, pero suficiente para marcar el planeta como candidato prioritario. La estrella que orbita es una enana roja, el tipo más abundante de la Vía Láctea, y estudiar planetas habitables alrededor de enanas rojas es una de las grandes prioridades de la astronomía moderna, precisamente porque hay muchísimos sistemas así. Su distancia de 124 años luz, inmensa para nosotros, es relativamente cercana en términos galácticos, lo que permite al Webb captar señales fuertes y nítidas que serían imposibles con candidatos más lejanos. Su órbita rápida, de 33 días, ofrece tránsitos frecuentes, muchas más oportunidades de recoger datos que un planeta de órbita larga. Y el brillo de su estrella, aunque modesto comparado con el Sol, basta para iluminar la atmósfera del planeta y revelar su química. En conjunto, esas características hacen de K2-18b un objetivo casi perfecto, una combinación que pocos otros mundos ofrecen. El potencial es tan grande que tras la primera ronda de resultados, el equipo solicitó más tiempo, y nuevas peticiones ya están siendo aprobadas. Pero elegir el objetivo ideal es solo el comienzo. Para exprimir cada gota de información de la atmósfera de K2-18b, los científicos necesitan muchos más tránsitos, observados con varias cámaras en distintas longitudes de onda. Es un proyecto de años, con varias rondas ya programadas. Los próximos resultados, esperados dentro de 1 o 2 años, serán cruciales. O elevarán la señal del sulfuro de dimetilo hasta los 5 sigma, confirmando su presencia, o la dejarán desvanecerse en el ruido. Cualquiera de los dos desenlaces transformará el campo, guiará el diseño de la próxima generación de telescopios y nos dirá con más claridad si el universo está lleno de vida o si la Tierra es más rara de lo que esperábamos. El Webb no observa un planeta una sola vez, lo estudia una y otra vez, tránsito tras tránsito, apilando datos hasta que el ruido se calla y la verdad emerge. Tanto el equipo original como varios grupos rivales han reservado nuevas ventanas para los próximos años, y cada una podría ser el momento que resuelva el enigma. La próxima fase probablemente combinará los dos grandes sistemas de espectrógrafos del Webb, los de infrarrojo cercano y el de infrarrojo medio, observando el planeta en varios rangos a la vez. Una huella química real debería aparecer de forma consistente en todos ellos. Una falsa, nacida del ruido del instrumento o de un error en el procesamiento, normalmente no lo hace. Con esa estrategia, los científicos persiguen varios objetivos al mismo tiempo. Quieren reforzar la señal, porque si es real, más datos afilarán la muesca y la confianza podría trepar hacia los 4 o los 5 sigma. Quieren separar el sulfuro de dimetilo de su pariente, el disulfuro, y de cualquier otra molécula escondida en la misma huella, algo que con más tiempo de exposición y más cobertura debería volverse más nítido. Quieren buscar a los compañeros químicos ausentes, ese etano que no aparece, porque si de verdad falta, su ausencia es un misterio que pide explicación. Y quieren estudiar las nubes y las neblinas del planeta, cuya existencia los datos ya insinúan, para responder a preguntas de fondo.
¿Qué grosor tienen esas nubes? ¿Hasta qué altura suben? ¿De qué están hechas? Ese conocimiento alimentará los modelos de temperatura y revelará si, bajo esa capa densa, es posible de verdad una superficie fresca y habitable. Pero cada una de esas tareas exige una cantidad inmensa de datos, acumulados a lo largo de muchos tránsitos, y cada tránsito ocurre apenas una vez al mes y dura solo unas horas. Completar un estudio riguroso pide entre 1 y 2 años de observaciones, seguidos de otro año de análisis. Eso coloca la próxima gran actualización sobre K218b en un horizonte de 2 a 3 años. Mientras tanto, irán filtrándose resultados menores, aparecerán nuevos artículos teóricos, se publicarán análisis rivales que desafíen las interpretaciones de hoy. Cada pocos meses, un titular fortalecerá o debilitará el caso de la vida en aquel mundo, y quien siga esta historia con atención necesitará paciencia. Esa paciencia es, en el fondo, un reflejo fiel de cómo funciona la ciencia de verdad. Los hallazgos más trascendentales casi nunca se confirman en un único momento dramático. Se desenvuelven despacio, como una larga discusión que solo termina cuando una de las partes acumula una evidencia tan abrumadora que ya no se puede negar. El bosón de Higgs fue el fruto de décadas de trabajo. Las ondas gravitacionales tardaron un siglo en confirmarse desde que se predijeron. La primera imagen de un agujero negro fue también un proyecto de décadas. Es muy probable que pasen muchos años antes de que alguien pueda proclamar un resultado confirmado para K218b. Pero el web no es la única herramienta de la que dispone la humanidad. Ya se están construyendo máquinas más nuevas, más grandes y más precisas, y algunas de ellas apuntarán a este planeta dentro de la próxima década. Resulta sorprendente, pero los más colosales de esos instrumentos no estarán en el espacio, sino en tierra firme. A pesar de las ventajas evidentes del espacio, la tecnología moderna ha encontrado maneras de que los observatorios terrestres superen en ciertos aspectos a cualquier telescopio que podamos lanzar. Gracias a la óptica adaptativa, un sistema de correcciones computarizadas que cancela en tiempo real el desenfoque que provoca la atmósfera, los gigantes terrestres consiguen imágenes más nítidas que el web en algunas longitudes de onda. Y como no tienen que caber dentro de un cohete, su tamaño puede ser sencillamente enorme. 3 de esos gigantes están a punto de ver su primera luz. En el desierto de Atacama, en Chile, se levanta el telescopio extremadamente grande, cuyo espejo principal medirá alrededor de 40 metros de diámetro, más de 5 veces el ancho del espejo del web, y captará en torno a 13 veces más luz. Eso le permitirá detectar rastros químicos más débiles, con un nivel de detalle sin precedentes. Otros 2 colosos vienen de camino: el telescopio gigante de Magallanes, también en Chile, y el telescopio de 30 metros, planeado para Hawái. Los dos de una escala parecida. Cada uno ofrecerá avances extraordinarios sobre lo que tenemos hoy. Estos telescopios no observarán K218b igual que el web. El web se especializa en la espectroscopia de transmisión, esa técnica de leer la luz que se filtra por la atmósfera durante un tránsito. Los nuevos observatorios terrestres usarán métodos distintos: la espectroscopia de alta resolución y la imagen directa, para buscar las firmas químicas en la propia luz del planeta una vez separada del resplandor de su estrella. Para el sulfuro de dimetilo, esa diferencia es crucial, porque una medición desde Tierra no dependería de las mismas manías instrumentales que podrían estar afectando al web. Sería una prueba totalmente independiente. Si el web y los telescopios terrestres detectan el gas, la señal será dificilísima de refutar. Si solo lo ve el web, la duda sobre un posible artefacto del instrumento seguirá ahí. En paralelo, se diseñan también nuevas misiones espaciales. La NASA ha empezado a planear un futuro telescopio llamado Observatorio de Mundos Habitables, pensado para apuntar directamente a planetas de tamaño terrestre y subneptunos en las zonas habitables de sus estrellas, buscando biofirmas no en un solo mundo, sino en cientos.
K218b estaría casi con seguridad en su lista. Y la Agencia Espacial Europea prepara una misión llamada Ariel, prevista para la próxima década, que estudiará las atmósferas de alrededor de 1000 exoplanetas. Aunque no se centrará en biofirmas, ayudará a cartografiar la química de los planetas de nuestra región de la galaxia, dando un contexto valiosísimo a casos tan raros como este. Cada uno de esos proyectos tardará años en dar fruto. Las primeras observaciones de los gigantes terrestres podrían llegar en 2 o 3 años. Las grandes misiones espaciales, en 10 o 15. Una respuesta completa sobre K218b podría tardar todo ese tiempo, lo que significa que la historia no va a desaparecer. Seguirá desarrollándose año tras año, telescopio tras telescopio, hasta que ocurra una de dos cosas. O confirmamos vida en aquel mundo lejano, o explicamos por completo cómo una química sin vida produjo la señal. Y para entender por qué cualquiera de las dos importa tanto, conviene imaginar qué le ocurriría a nuestra especie el día en que llegara la confirmación. Piensa en despertar una mañana y enterarte de que los científicos han confirmado, oficialmente, vida en un planeta que orbita otra estrella. No bacterias fósiles en un meteorito. No química ambigua en Marte. Biología real, activa, respirando y soltando sustancias químicas al cielo de un mundo a más de 700 billones de kilómetros de distancia. Sería un momento sin igual en la historia humana. Cada cultura, cada religión, cada filosofía tendría que absorber la noticia a su manera. Algunos lo verían como la prueba de que la vida es común en el universo. Otros lo tratarían como un acontecimiento sagrado, un giro en el orden de las cosas. Las escuelas cambiarían sus programas. Los libros tendrían que reescribirse. Los niños crecerían dando por hecho, desde pequeños, que no estamos solos. El impacto científico sería el más directo. La astrobiología pasaría de ser una pequeña especialidad a uno de los mayores campos de investigación que existen. La financiación se dispararía. Se diseñarían telescopios específicamente para estudiar otros mundos habitados. Las universidades crearían departamentos enteros y el número de personas trabajando en la cuestión de la vida, más allá de la Tierra, se multiplicaría en una sola década. El impacto cultural sería igual de hondo. El cine, las novelas, los videojuegos ya imaginan vida alienígena sin parar. Pero una detección confirmada cambiaría la forma de contar esas historias. Los extraterrestres dejarían de ser solo ficción. Las criaturas que soñamos en los relatos se volverían una posibilidad tangible, habitando océanos reales en mundos lejanos. Y el horizonte de lo que consideramos posible se expandiría de un modo que apenas podemos concebir. El impacto más profundo, sin embargo, sería filosófico. Durante casi toda nuestra historia, nos hemos preguntado si somos especiales. La idea de que la Tierra es el único hogar de la vida ha moldeado nuestras religiones, nuestro arte y la imagen que tenemos de nosotros mismos durante milenios. Confirmar vida en otro lugar no destruiría ese sentido de propósito, lo redefiniría. Dejaríamos de ser el centro de la creación para convertirnos en un ejemplo entre muchos, una pieza dentro de una vasta familia de mundos. Hasta la política cambiaría, de forma más callada, pero igual de real. La exploración espacial ganaría una urgencia nueva. Las naciones competirían por construir la siguiente generación de telescopios. Y al mismo tiempo, la escala del objetivo, buscar mundos vivos por toda la galaxia, empujaría a una cooperación internacional más profunda. Porque un proyecto así es demasiado grande para un solo país. ¿Y podríamos comunicarnos con K2-18b? La respuesta sencilla es que no. Los microbios no escuchan ondas de radio. Aunque enviáramos un mensaje, tardaría 124 años en llegar y otros 124 en traer una hipotética respuesta de unos organismos que, para empezar, carecen de lenguaje. Confirmar vida allí sería un descubrimiento profundo, pero no el comienzo de una conversación. Y aún así, el simple hecho de saber que la vida existe más allá de nuestro planeta lo cambiaría todo en nuestra forma de mirar el cielo nocturno.
Cada estrella se sentiría distinta. Cada punto de luz lejano llevaría consigo la promesa de la biología. El universo se sentiría menos vacío, aunque la distancia que nos separa de nuestros vecinos siguiera siendo tan colosal como siempre. Ese descubrimiento, de llegar a producirse, no nos daría respuestas. Nos regalaría una pregunta nueva, una que ha esperado pacientemente en el corazón del pensamiento humano durante milenios. Si la vida existe en dos lugares, ¿en cuántos más podría existir? ¿Cómo de común es? Los astrónomos modernos construyeron telescopios con el propósito expreso de buscar compañía en los cielos, pero ninguna de esas generaciones tuvo pruebas reales. Todas especularon en la oscuridad. Si la señal de K218b resulta ser biológica, esa pregunta eterna saltaría del terreno de la filosofía al del análisis de datos, y vale la pena detenerse en lo que significaría ese salto. Hoy solemos suponer que la Tierra podría ser única, que los factores que permitieron el surgimiento de la vida aquí fueron probablemente especiales, irrepetibles. Esa idea, la de que la vida es un fenómeno raro, influye en cómo entendemos nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro futuro, y moldea también la forma en que vemos nuestro propio planeta, que se siente precioso precisamente porque podría ser el único lugar donde la vida floreció. Ahora imagina el escenario contrario. Imagina que la vida en K218b es real y que su atmósfera está llena de una química que solo la biología sabe explicar. Las implicaciones no se quedarían en ese único planeta. Si un mundo tan distinto de la Tierra, con cielos de hidrógeno, la luz de una enana roja y océanos que aplastan, puede albergar biología, entonces la vida podría ser común por toda la galaxia. Las condiciones para que surja no tendrían que ser una réplica exacta de las nuestras. Bastaría con que permitieran agua y una química básica, requisitos que se cumplen en incontables mundos. Esa sola conclusión transformaría casi todas las suposiciones de la astrobiología. La galaxia dejaría de ser un lugar silencioso y mayormente muerto, con un único y extraño punto verde, para convertirse en un mar de posibilidades. Cada una de los cientos de miles de millones de estrellas de la Vía Láctea se volvería una pregunta. ¿Cuántas tienen planetas con vida? ¿Cuántas con agua líquida? ¿Cuántas han producido algo más complejo que simples microbios? Y la pregunta también se volvería hacia adentro. Si la vida es común, formamos parte de algo mucho más grande que nuestro propio mundo. La Tierra dejaría de ser la excepción para ser un ejemplo entre muchos. La misma química que nos dio origen se habría repetido una y otra vez, en otros planetas, alrededor de otras estrellas, a distancias que no podemos cruzar. Nos uniríamos a una familia que nunca hemos conocido. Pero esa idea trae consigo una pregunta más oscura. Si la vida es común, y sin embargo la vida inteligente permanece en silencio, ¿dónde está todo el mundo? Es la famosa paradoja de Fermi. La galaxia es antigua, lo mismo que sus estrellas y sus planetas. Aunque la vida inteligente sea rara, debería haber aparecido en algún otro lugar antes que nosotros, y haber tenido tiempo de sobra para dejarse notar. Entonces, ¿por qué nunca hemos recibido noticias de nadie? La señal de K2-18b no resolvería esa paradoja, la volvería más afilada. Si la vida microbiana es común, el silencio que escuchamos se vuelve más difícil de explicar. Quizá la vida inteligente es muchísimo más rara que la microbiana. Quizá las civilizaciones son efímeras, o la distancia simplemente impide el contacto. O quizá, solo quizá, somos los primeros, o estamos entre los primeros en este rincón de la galaxia. Ninguna de esas preguntas tendría una respuesta sencilla, pero todas cambiarían la forma en que los seres humanos piensan sobre sí mismos. Imaginar nuestro lugar en el universo dejaría de ser un ejercicio de fantasía para convertirse en un campo de trabajo científico serio. El cielo nocturno se volvería un mapa por explorar, no un misterio cerrado. Para una especie acostumbrada a sentirse sola, sería un cambio profundo, incluso incómodo. Hemos levantado nuestros mitos, nuestras historias, nuestras religiones y nuestros héroes en torno a la idea de que la Tierra es el lugar
donde el universo cobró vida. Confirmar vida en otro sitio no borraría esas historias, solo les añadiría capítulos nuevos, las historias de otros mundos, de otros océanos, de otros comienzos silenciosos que ocurrieron al mismo tiempo que el nuestro. Por eso, un único punto de luz parpadeando en la constelación de Leo puede terminar cargando un significado mucho mayor de lo que su tamaño sugiere. A través de un telescopio de aficionado, su estrella es apenas una mota perdida entre astros más brillantes, 4 años luz, con un único telescopio que tiene la forma de una flor dorada. La historia de K218b es, en muchos sentidos, la historia de lo lejos que ha llegado la curiosidad humana. Hace apenas unos siglos, ni siquiera sabíamos que existían planetas más allá de nuestro propio sistema solar. Hasta mediados de la década de 1990, no se confirmó el primero alrededor de una estrella parecida a la nuestra. Hoy, el catálogo supera los 5.000 mundos, y es probable que decenas de miles más esperen a ser descubiertos, cada uno un relato propio, una oportunidad de entender cómo se forman los planetas, cómo se forjan las atmósferas y cómo la química se manifiesta en entornos radicalmente distintos del nuestro. Y dentro de esa vasta colección de historias emerge K218b, el mundo que nos ha colocado más cerca que nunca de una posible señal de vida. Se confirme o no esa señal, este planeta ya ha transformado la astronomía. Nos ha mostrado que los mundos oceánicos, o algo muy parecido, podrían ser reales. Nos ha demostrado que el Webb puede leer atmósferas lejanas con un detalle inédito. Y, lo más importante, nos ha dado la capacidad de plantear en serio, y quizá algún día responder, la pregunta más profunda que nos hemos hecho jamás. ¿Estamos solos? La respuesta definitiva todavía no ha llegado. Estamos en una encrucijada con dos destinos posibles. Por un lado, la señal podría desvanecerse con los nuevos datos. La molécula podría resultar ser otra cosa, o la química del planeta podría ser maravillosamente exótica, pero sin vida. Por otro, la señal podría fortalecerse. La molécula podría confirmarse más allá de toda duda, y la evidencia podría obligar a la comunidad científica a admitir, con suma cautela, que la biología es la explicación más razonable. Cada uno de esos caminos nos enseña algo que ignorábamos, y ahí reside la serena belleza de esta historia. En este experimento no hay fracaso posible. Si la causa resulta ser la vida, habremos cruzado el umbral más trascendental en la historia de nuestra especie, y si no lo es, habremos descubierto algo de un valor parecido, una química nueva, procesos desconocidos, fenómenos que el universo es capaz de generar bajo condiciones que la Tierra nunca ha experimentado. Ese es el verdadero espíritu de la exploración. Detrás de este descubrimiento no hay una sola persona, sino un esfuerzo colectivo inmenso. El equipo que lo anunció, los equipos rivales que lo ponen a prueba, los ingenieros que construyeron el Webb, los técnicos que lo mantienen vivo, los estudiantes que ya teorizan sobre el futuro. Todos forman parte de una misma empresa humana, el intento de mirar al cosmos y ver lo que de verdad hay, no lo que deseamos que haya. Ese impulso, que nació con los primeros astrónomos que alzaron la vista al cielo, sigue latiendo hoy en millones de personas que siguen cada hallazgo con curiosidad y con paciencia. Y este viaje no termina en K2-18b. Este planeta es un momento crucial, pero no el destino final. Nos aguardan más mundos por encontrar, más atmósferas por descifrar, más señales enigmáticas que enciendan nuevos debates y nos lleven a descubrimientos que ni siquiera imaginamos. La galaxia es de una vastedad casi inconcebible y las estrellas son incontables. En un universo tan grande, las posibilidades para el asombro son sencillamente infinitas. Y cada nueva observación es una promesa de maravilla. Imagina el futuro. Si en la próxima década la señal del sulfuro de dimetilo se confirma y cruza el umbral de los 5 sigma, ese pequeño punto de luz de la constelación de Leo se convertirá en el objeto más célebre de la historia humana. Será recordado como el lugar donde vimos, por primera vez, vida más allá de la Tierra.
Los niños de las escuelas, dentro de 100 años, conocerán su nombre. Misiones, naves, novelas y sueños se construirán a su alrededor. Y si la señal se desvanece, K2-18b será recordado igualmente, como el planeta que nos acercó más que nunca a la respuesta. El mundo que nos enseñó a escuchar con atención los susurros de un cielo lejano, el que demostró que tenemos las herramientas, la paciencia y el valor para formular la pregunta más grande que somos capaces de que antes.